aprender es a través de la experiencia de los otros. Dicen que es la forma más sabia en la cual los seres humanos podemos aprender, en lugar de ir aprendiendo a través de nuestras propias experiencias, que también es lo correcto. A veces vamos chocando de pared en pared y cometiendo muchísimos errores. A través de eso también vamos aprendiendo. No quiere decir que no sea la forma correcta, sin embargo, la mejor forma en la cual nosotros podemos aprender como seres humanos es viendo a otras personas cómo actúan, cómo se comportan, qué resultados tienen, qué resultados no obtienen, qué actividades hacen, a dónde los llevan, qué actividades dejan de hacer y a dónde los llevan. La forma en la cual los seres humanos podemos aprender es a través de la experiencia de las otras personas, viendo. Bueno, como ustedes saben, en esta red o en esta plataforma o en estos canales no hablamos ni de política, ni de religión, ni de fútbol, porque nunca nos ponemos de acuerdo. Todos tenemos diferentes percepciones, todos tenemos diferentes ideas y todas son respetables. ¿Por qué? Porque cada quien actúa de acuerdo en la posición en la que se encuentre, ¿no? Tiene que ver con una persona que nos visitó hace unos días y nos decía, es que yo no creo en el producto, yo no creo en Dios, yo no creo en esto, yo no creo en lo otro. Y le digo, es que ese es el principal problema que tienes, que no crees. Yo siempre le digo a las personas, la fe es una línea muy delgada. Bueno, la fe tiene una línea muy delgada que si no la canalizas bien te lleva a la locura. Es el principal problema de las personas o de lo que sucede hoy en nuestros días tiene que ver con esa capacidad de creer. Pero más allá de creer en Dios, de creer en esto, el producto, lo demás, no, tienes que creer en ti. Pero más allá de creer en Dios, de creer en esto, el producto, lo demás, no, tienes que creer en ti. Yo le digo, es que el problema es que tú no crees en ti, porque si tú hoy me dices, ¿sabes qué? Yo sí creo en Dios, por darte un ejemplo. Tú tienes que seguir todos los lineamientos que te dicen cómo tienes que ser una persona de bien. Ojo, no estamos hablando de que seas un buen católico, un buen cristiano. No, estamos hablando del simple hecho de que tú seas una persona de bien, que seas una persona de bien para el mundo y una persona de bien para ti. Ya sabemos los lineamientos que nos lleva a ser una persona de bien, y eso pues no es tema de este video, pero si tú hoy me dices, ¿sabes qué? Yo creo en Dios. Bueno, te estás obligando a ti mismo a creer en todos sus lineamientos. Pero como me dices, no creo, pues entonces tú te conviertes en esa parte libertina de decir, pues no creo y hago lo que yo quiera. Y ese es el famoso libre albedrío, ¿verdad? Bueno, lo mismo sucede con el producto. La persona me dice, oye, es que yo no creo. Bueno, es que si tú me dices que sí crees, vas a tener el compromiso contigo mismo de decir, voy a cuidarme, voy a tener una actividad física, voy a comer de forma saludable. Y ahí te estás obligando a ti mismo a creer. Te estás obligando a ti mismo a seguir ese patrón de comportamiento. Pero como me dices, no creo, pues simplemente no quieres tener esa parte de compromiso. Pero más allá de todo lo demás es creer en ti. Que tú creas en tus capacidades, creas de lo que eres capaz. Ese es el fin de todo esto. Que tú tengas fe en ti mismo. Porque mucha gente dice, es que yo soy atea, es que no creo. Pues sí, es que ese es el problema, que no crees. Hay otras personas que dicen, yo hasta no ver, no creer. Bueno, es que ese no tiene chiste. La fe tiene que ver con la capacidad de ver antes de que sucedan las cosas. ¿Qué pasa cuando tú vas a iniciar un negocio? Tienes fe en ese negocio y dices, quiero esto, quiero lo otro, voy a armar esto, voy a armar lo otro, porque tienes fe en ese negocio. Oye, voy a mejorar mi composición corporal y voy a comer bien y voy a hacer esto. Estás actuando antes de que sucedan las cosas porque tienes fe en lo que vas a hacer. Recuerda, la fe es la capacidad de ver antes de que sucedan las cosas. Y no caigas en esa común denominador de la gente que dice, yo hasta no ver, no creer. Pues ese no tiene chiste. La verdad es que eso cualquier persona lo puede hacer. Yo viendo, yo hasta que no vea, entonces voy a creer. Pues no, ese no es mérito alguno. La capacidad o la fe tiene que ver con la capacidad de ver antes de que las cosas sucedan. Tienes que verte a ti ya en una posición de éxito. Tienes que verte a ti ya en una posición de haber logrado tu meta. Hoy visualízate cómo te verías tú o cómo te sentirías tú al momento de que logres tu cambio en tu composición corporal. ¿Cómo serías tú hoy al momento de desarrollar un negocio que te permita tener libertad de tiempo, libertad económica? De eso se trata la fe, de verte a ti mismo más allá de lo que normalmente hoy te ves. Verte ya en la posición de éxito, verte ya en la posición de triunfo en esa actividad. Recuerda, la idea es que tengas fe, pero en ti. No estamos hablando de una parte religiosa, ni mucho menos. Empieza a creer primero en ti, en tus capacidades, ¿ok? Y pues otra de las enseñanzas de los audios nos dice que la fe no invertida en trabajo no funciona de nada.
Hay mucha gente que dice, yo sí creo en Dios, yo sí creo en esto, pero están sentados sin hacer nada. Y el libro y los audios dicen, la fe no invertida en trabajo no funciona de nada. Dice Dios, tú siembras la semilla y yo me encargo de que el árbol crezca. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y después Dios hace la de él. Pero si tú hoy no eres capaz de hacer lo que a ti te toca, no va a cambiar absolutamente nada. ¿Quieres tener hoy una buena salud? Bueno, primero tienes que cuidarte tú, tienes que aprender a comer. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y después Dios hace la de él. Pero si tú hoy no eres capaz de hacer lo que a ti te toca, no va a cambiar absolutamente nada. ¿Quieres tener hoy una buena salud? Bueno, primero tienes que cuidarte tú, tienes que aprender a comer tú, tienes que suplementarte, tienes que hacer una actividad física y después Dios se va a encargar de darte larga vida. Pero si tú hoy te la pasas comiendo mal, no haces una actividad física y después le reclamas a Dios que por qué tienes una mala vida o después le reclamas a Dios por qué estás enfermo, pues no es culpa de Dios, es culpa tuya. Dejémosle las partes que le corresponde a Dios y la parte que te corresponde a ti. Tú empiezas a hacer lo que a ti te toca, vas a empezar a ver resultados, vas a ver un cambio de vida y después Dios se va a encargar de bendecirte en caso de que tú creas en Dios. Y si no crees en Dios, pues la vida te va a bendecir, así de sencillo. Pero tú tienes que hacer lo que a ti te toca.